en el set de TN23 nos acompaña Andrés Estrada, nuestro periodista que se especializa en temas internacionales. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días. Es un día clave e histórico para Estados Unidos. Es un día clave porque la decisión que toman los estadounidenses, ya sea que elijan a Kamala Harris, actual vicepresidenta, candidata de los demócratas, o a Donald Trump, el candidato de los republicanos, la decisión que toman los estadounidenses va a tener un impacto no solo para Estados Unidos, para la región, Guatemala, muy cerca de Estados Unidos. Las políticas que Estados Unidos decida tomar en temas migratorios, por ejemplo, nos impactan directamente a nosotros. Y claro, para el mundo. Vemos recientemente los conflictos que han surgido e históricamente el rol que ha tenido Estados Unidos en el mundo ha sido muy importante, así que estas elecciones es algo a lo que hay que ponerle mucho ojo. Andrés, también surgen muchas dudas con relación a cómo funciona el sistema electoral, claro, porque sabemos que en Estados Unidos no es por voto popular como pasa en Guatemala. No, claro que no es por voto popular. Ellos tienen un sistema que le llaman el colegio electoral. Cada estado tiene un número de votos electorales. Por ejemplo, Texas. Texas te da 40 votos electorales, Florida te da 30, California te da 54. El que gana un estado se lleva esa totalidad de votos electorales. Entonces, si Donald Trump gana Texas, que es muy probable que eso pase, se gana los 40 votos electorales que tiene Texas. Si Trump gana Florida, que también es muy probable que pase, se gana los 30 votos electorales que tiene Florida. En total llevaría ya 70. ¿Cómo se elige al presidente? ¿Quién se convierte en presidente? El primero que llega a 270. Esa es la cifra mágica que vamos a estar escuchando de aquí hasta que sepamos quién es presidente. 270. El primer candidato que llegue a 270 votos electorales se convierte en presidente. No, y también hay que tomar en cuenta que se están realizando o se realizaron en su momento también votaciones adelantadas, claro, y por correo, que son también modalidades diferentes. Modalidades diferentes. Ya van millones de votos emitidos por ese voto adelantado, que no se hace en todos los estados. Ese voto adelantado, lo que pasa es que se abren en ciertos estados los centros de votación una semana antes, en algunos lados días antes, para que las personas que no puedan ir este martes puedan emitir su voto. ¿Por qué, Yancy? Porque este martes es día laboral, es martes donde acá lo hacemos domingo para que pues todas las personas puedan ir, y el domingo es el día más tranquilo y así todos puedan emitir su voto. En Estados Unidos no, en Estados Unidos lo decidieron hacer martes, es un día laboral, no hay asueto. Han habido muchos impulsos para que el martes, el día de elecciones, sea asueto en Estados Unidos, pero hasta hoy no se ha logrado. Entonces todas las personas tienen que trabajar. Hay personas que por sus horarios no les da tiempo de acudir a su centro de votación, y es por eso que existe el voto adelantado, que es ir a mi centro de votación días antes para emitir mi voto en mi papeleta, o el voto por correo, que no es correo electrónico. El voto por correo es el voto por correo tradicional, en mi sobrecito. Tengo que meter mi papeleta en mi sobrecito y devolverlo por el correo tradicional. También se ha especulado mucho de por qué martes, porque aquí ya estamos acostumbrados a que sea domingo, que día pues de descanso para todos, pero hay un contexto y una historia detrás del por qué se realizan el día martes las elecciones. Así es, cuando se empezaron a organizar las elecciones en Estados Unidos, y estamos hablando de cientos de años atrás, cuando Estados Unidos todavía estaban empezando a llegar los colonos y era todavía un Estados Unidos muy agrario, muy rural, se querían hacer elecciones, pero se quería buscar un día que no afectara los días que son santos, los días que son importantes para las religiones. En el caso del sábado, que es el día pues religioso de los judíos, no se quería tocar el sábado por eso, tampoco se quería tocar el domingo, porque es el día donde los cristianos usualmente van a misa o van a la iglesia, es el día tradicional para eso. Entonces se dijo, hagámoslo martes, porque así el lunes la gente va a trabajar y termina su jornada laboral y sale a viajar, porque hay que recordar que antes no era como es ahora, más facilidades ni nada. No habían esas facilidades, entonces mucha gente tenía que viajar largos tramos para ir a votar. Entonces decían, el lunes termina su jornada laboral, sale de viaje, llega el martes a emitir su voto y luego ya todo tranquilo, tomando en cuenta que el martes no es un día como tan importante en el mundo laboral como otros, como el viernes o como el lunes. Es un día más tranquilo, si lo queremos ver así. No, y es que también hay que tomar en cuenta pues todo lo que tú indicas. Es como el día perfecto allá en Estados Unidos, se podría decir de alguna otra manera. Han habido muchas críticas por eso, porque es día laboral. Entonces los demócratas son los que más han querido que se cambie, que no sea martes, que no sea un día laboral, o que ese día sea asueto, para que más
más personas pueden asistir, porque los demócratas argumentan que el hecho de que sea en día laboral limita que muchas personas puedan emitir su voto. Pero los republicanos son los que más se han opuesto a eso, porque ellos argumentan de que no, que así se ha hecho siempre, ya es una tradición, y que existen las alternativas como el voto por correo, el voto anticipado. Entonces no es necesario hacer que el martes sea día de asueto. El problema es cuando esas alternativas, Andrés, también representan hasta cierto peligro de emitir el voto, porque veíamos, por ejemplo, que hubo quema de buzones. Sí. Entonces también afecta el derecho que están ejerciendo muchas personas. Claro, eso es lo que pasa, y también a veces ha pasado que yo envío mi voto por correo, por ejemplo, y se pierde por X o Y razón, al cartero se le cae en algún momento y llega a pasar algo y se pierde mi voto y no cuenta. Son casos muy, muy raros. En general ya pues están acostumbrados los estadounidenses, ya saben cómo hacerle, pero sí, existen esos casos donde pasa eso, pero bueno, a fin de cuentas es su sistema electoral, es lo que ellos han decidido hacer y pues así lo hacen. Y al final, pues a pesar de que hay algunos estados, Andrés, que pues implementan esta medida del voto anticipado, voto por correo, unos ya inician con el conteo de los votos, sí. Otros inician hasta que se cierran las urnas. A ver, aquí en Guatemala estamos acostumbrados que el Tribunal Supremo Electoral es el que cuenta todos los votos en todo el país. Y estamos pendientes del sistema. Así es, hace las elecciones pasadas tuvimos el sistema TREP y ahí se iba actualizando, ¿no? Ya Correcto. Tenemos un proceso uniforme, que es el mismo proceso en todos los centros de votación, en todos los departamentos. En cambio, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, cada estado hace las elecciones según sus leyes, según ellos quieran. Entonces, cada uno de los diferentes estados tiene sus propias reglas, su propia forma de hacer las cosas. Y es que el voto por correo trae ciertas cosas complicadas. A ver, primero hay que abrir el sobre, hay que sacar la papeleta. Algunos estados obligan a que el sobre vaya firmado por la persona que emite su voto y que la papeleta también vaya firmada. Entonces, después de que saque la papeleta del sobre, hay que revisar que la firma del sobre sea la misma firma de la persona del padrón, que la firma de la papeleta sea la misma firma del sobre y la del padrón. Todo eso, Jensi, todo eso lleva tiempo. Bastante tiempo. Estados como Florida, por ejemplo, ellos lo que han hecho es que desde hace 3 semanas llevan procesando todo el voto por correo. Lo procesan, hacen todo ese procedimiento, revisar firmas, extender las papeletas, sacarlas del sobrecito y ya tener las listas. Entonces nada más cierran las urnas y lo único que hacen es empezar a contar. Cuestión de horas, ya tienen 100% de todo votado. Se acabó. Estados como Pensilvania, por ejemplo, ellos cuentan lento porque cierran las urnas y empiezan a hacer todo el proceso. Ellos se tardan días. Escúchame esto. Se tardan hasta semanas en contar el 100% de sus votos, porque no es como acá que, bueno, hasta que los terminemos todos nos vamos, sean 2, 3, 4 de la mañana. No, en Estados Unidos hay estados donde, bueno, son las 12, ya no trabajo, me voy a mi casa, regreso en la mañana a seguir contando. No terminé mi jornada, entonces ahí lo dejamos, me voy a mi casa y sigo contando, así hasta que terminan al 100% de los votos. Y es que, como hablábamos anteriormente, no existe como un órgano específico que centralice los resultados de todos los estados. Es por eso que unos oficializan primero, otros de último, porque obviamente cada quien lleva su proceso para poder contar los votos. Pero ¿qué pasa en este caso? Habría que esperar todos los días que sean necesarios para que se oficialicen los resultados ya a nivel de todos los estados. Sí, así es. A ver, cómo si lo ponemos en modo chapín, es un chirmol en Estados Unidos, porque cada estado lo hace como quiere, con sus propias reglas, como ellos se les dé la gana. No hay un estándar que diga todos los estados tienen que hacerlo así, no, cada uno lo hace como sea. Cuando ganó Donald Trump por primera vez en 2016, el resultado se supo el otro día, el miércoles en la mañana. El miércoles en la mañana ya sabíamos que Donald Trump iba a ser presidente, porque tuvo una victoria pues bastante sólida. Hace 4 años, cuando ganó Joe Biden, se supo hasta el sábado. Después fueron 4 días los que pasaron de conteo de votos porque estaba demasiado cerrado el voto y había que contar voto por voto. Se tardaron hasta 4 días, pero aquí tenemos a la persona que está desde California, Ernesto Cornejo. Un gusto estar contigo. ¿Cómo está el ambiente en California? ¿Cómo se ven los centros de votación? ¿Están llenos? ¿Hay bastante afluencia de personas? Ernesto, te escuchamos. Un gusto saludarte, Andrés, y también allá hasta los estudios principales. En efecto, en punto de las 7 de la mañana inició el proceso de votación acá en la costa oeste de los Estados Unidos. Lo que usted mira en sus pantallas es uno de los centros de votación que se han habilitado acá en la ciudad de Los Ángeles, y es que, de acuerdo a las autoridades, son más de 500 los que se establecieron de última hora. En un principio solo eran 122, pero conforme a la demanda que se ha tenido y también para lograr tener
la mayor cercanía de los centros de votación de toda la población que está apta para poder ejercer su sufragio, lo hicieron de última hora. Hemos visto cómo también han llegado desde muy temprano personas procedentes de diferentes partes de acá, de la ciudad de Los Ángeles, para poder ejercer su voto y así decidir este día 5 de noviembre, un día que marcará en la política estadounidense un precedente importante, un hito también. Tenemos entrevistas, más adelante se las estaré presentando, de las personas que ya también están ejerciendo este voto y la decisión. En algunas de las costas, desde muy temprano, se estableció también este mecanismo de votación presencial, y es que cabe recordar que por la diferencia de horarios, esto se ha tenido lo que es el cambio acá, se inició hace breves minutos, escasos, que también hemos visto cómo personas con sus familias han venido, principalmente acá donde nos encontramos son muchos americanos los que están ejerciendo desde muy temprano su voto. Más adelante estaremos en puntos estratégicos donde la comunidad latina también refleja un margen importante para poder decidir quién será el nuevo inquilino en la Casa Blanca. Ernesto, en este caso, en Los Ángeles, ¿cuántas personas están aptas para emitir su voto? Esto depende, Yancy, depende de los diferentes estados. Sabemos que California tiene, de acuerdo a el colegio electoral, al menos 55 escaños con los que ellos van a ir decidiendo, y conforme esto vaya, pues se va a ir dando un margen. No hay todavía así un punto o casarse con una estadística, ya que esto varía dependientemente de algunas personas que han dejado sus estados de origen o su ciudad natal y radican en unos puntos. Esto va dependiendo. Quisimos abordar sobre este tema con los encargados de acá, pero ellos también mencionaban que es muy incierto, y es que se abre el padrón electoral media vez que estén emitidos ahí, pues ellos pueden ejercer su voto independientemente de donde ellos se encuentren. Esto varía mucho, pero lo que sí es cierto es que se va a tener una gran participación. Se mira con mucho entusiasmo la población que puede ejercer su voto. Este día está saliendo desde muy temprano, ya los primeros rayos del sol se han hecho presente a pesar del frío que se ha tenido y las bajas de temperatura en esta parte de los Estados Unidos. Es muy importante también referirnos a que no ha importado esta situación y las personas están viniendo a votar y decidir quién serán las nuevas autoridades que gobernarán el país norteamericano para los próximos años. Ya lo decías, Ernesto, que sí se está viendo bastante emoción en California por estas elecciones. A ver, en los centros de votación a los cuales has asistido, ¿has visto bastante afluencia de personas latinas? Y más o menos a qué horas cierran las urnas y cuándo podremos saber los resultados. ¿Cuenta rápido California votos o cuentan lento? Muy rápido, Andrés, sabemos que desde hace algunos días se ha venido lo que es el voto anticipado. ¿Qué significa esto? El voto presencial más esta modalidad hace que el sistema de conteos de votos sea aún más rápido, no así el envío del voto por correo. Este se va a tardar aún más. ¿A qué hora se cierra? Se cierra en punto de las 7 de la noche, hora local acá en la costa oeste. Cuando acá se estén cerrando, ya en algunos estados se van a ir conociendo los primeros resultados, como por ejemplo en Washington, en Nueva York, en Pensilvania, estados que abrieron desde muy temprano con 3 horas de anticipación de la hora local que nosotros tenemos acá. California será uno de los estados que irán mandando su estadística conforme pasen las horas, de acuerdo a lo que han mencionado el colegio electoral y también todas las autoridades. En punto de la medianoche se podría ir teniendo ya como una definición no exacta, pero más o menos un margen de quién podría ser la persona que estaría ocupando este cargo acá en el país. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por la información. Más adelante nos enlazaremos nuevamente contigo para conocer detalles acerca de cómo avanzan las elecciones allá en California. Precisamente, Andrés, hay muchos temas que llaman la atención en todo este contexto político que se está viviendo en los Estados Unidos. Claro. Y hablemos ahora del voto migrante. Voto migrante, sí. Es un tema complejo porque... bueno, se menciona de que los migrantes que tienen ya su estatus, tienen ya pues de alguna u otra manera ese respaldo legal de permanecer en Estados Unidos, se estarían inclinando más por Donald Trump. Pero ¿qué pasa también en el tema de Kamala Harris? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, en el tema migratorio si ella llegara a ganar la presidencia? A ver, primero hay que tomar en cuenta que los migrantes que están indocumentados en Estados Unidos no pueden votar.
es prohibido, es penado por la ley si los inmigrantes que no tienen sus documentos van a votar en Estados Unidos. Y la mayoría no lo hace porque es arriesgarse hay que poner su nombre, hay que poner la firma, hay cámaras de seguridad, entonces es arriesgarse a que puedan detectar que soy una persona que no tengo documentos y después salga deportado. Ya han habido casos, han existido muy pocos casos donde sí han deportado a las personas solo por votar de forma ilegal, porque está prohibido. ¿Qué pasa con el voto migrante? Los migrantes que ya están naturalizados en Estados Unidos, que tienen su ciudadanía estadounidense, ellos sí pueden votar. Y ha habido un crecimiento entre el apoyo de los latinos hacia Donald Trump, como muy bien los decías, en comparación con lo que pasaba en años pasados. A ver, la mayoría de latinos sigue votando por los demócratas, en este caso por Kamala Harris, la gran mayoría. Pero ese porcentaje de latinos que se están yendo hacia los republicanos, que se están yendo hacia Trump, está creciendo. Muchos factores están pasando por eso. Llama la atención porque la campaña de Donald Trump ha sido muy dura en el tema migrante. Veíamos los comentarios que hacía un comediante en este evento de campaña de Nueva York de Donald Trump, donde comparaba a Puerto Rico con una isla de basura. El mismo Donald Trump, por ejemplo, ha dicho que los migrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos. Ha dicho que los migrantes son una carga para Estados Unidos. Ha prometido deportaciones masivas para todos los migrantes. Ha hablado incluso de deportar a migrantes que están en Estados Unidos con una visa de estudio. Incluso han hablado gente alrededor de Donald Trump de prohibir las visas de trabajo, por ejemplo. Esas son parte de las promesas que ha dicho la campaña de Donald Trump. Entonces, ¿por qué los latinos están apoyando a Trump en mayor número que en años anteriores? Y es porque muchos de los migrantes que ya están residentes en Estados Unidos consideran que esos ataques a los migrantes no son hacia ellos, no son para ellos, son para los demás, son para los que vienen, no son para mí. Y hay muchos temas conservadores que hablan los republicanos, por ejemplo, el aborto, los derechos de las personas de la diversidad sexual, que muchos latinos están de acuerdo con la visión de los conservadores, de prohibir el aborto, por ejemplo, o que la religión tenga un lugar prominente en la política. Eso es algo que Donald Trump y los republicanos impulsan mucho y muchos latinos están de acuerdo con eso. Entonces, deciden votar por Donald Trump por esos temas, a pesar de la retórica antimigrante que ha tenido Donald Trump y los republicanos, que es una retórica antimigrante muy fuerte. Podría decirse que en el tema del voto latino la balanza se inclina más hacia Donald Trump, pero Kamala Harris podría ganar campo, por ejemplo, en el tema de las mujeres que emitan su voto. A ver, la mayoría de los latinos vota por demócratas, la mayoría de los latinos votará por Kamala Harris. La diferencia está en qué porcentaje. Ahí es donde Kamala Harris puede tener problemas, lo hablamos anteriormente. Kamala Harris necesita al menos el 60% del voto latino. Cuando ganó Joe Biden hace 4 años, Joe Biden obtuvo el 64% del voto latino. Las encuestas dicen que Kamala Harris está obteniendo más o menos entre el 55 y el 57% del voto latino. Eso es demasiado bajo. Si Kamala Harris obtiene esas bajas cifras del voto latino, eso es un problema para ella. Kamala Harris necesita del 60% para arriba del voto latino para poder ganar estas elecciones. Así que eso es un problema para la campaña si es que los latinos no la apoyan como apoyaron otros candidatos, como lo esperarían, como lo apoyaron otros demócratas anteriormente. Bueno, Andrés, muy interesante. Vamos a seguir conversando contigo más adelante. Por el momento vamos a tener más información, pero que ahora surge en el plano nacional. Por favor, no pierdas sintonía de TN23.